Claudia Villegas, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarlos. Un abrazo a todos. Después de un fin de semana cardíaco, Julio, que tuvimos, pues, en vilo, parecíamos, la verdad, metafóricamente, que formábamos parte de Estados Unidos con este fin de semana cardíaco que se tuvo. Y yo quisiera comentarles, si les parece, Julio, cómo amaneció hoy el peso frente al dólar. Sí. Abrió súper bien, abrió fuerte, porque se dio a conocer que esta vacuna de Pfizer está teniendo una efectividad, una buena respuesta en un 90%. Los analistas dicen que el único problema que tendría Pfizer es que es una vacuna que por sus características científicas, bueno, pues se necesita una red de frío. Y la verdad es que aquí en México a mí me preocupa mucho ese tema, porque la red de frío de los medicamentos oncológicos, por ejemplo, Julio, pues está en crisis porque no se ha logrado tener pues una buena logística, y un medicamento que necesita una red de frío que no llega en sus condiciones adecuadas se pierde. Eso como pues paréntesis de lo que se dio a conocer de Pfizer. Buena para los países desarrollados, mala por estas características para los países en vías de desarrollo, como, bueno, pues muchos países de América Latina, pero eso provocó que hoy los mercados financieros, Julio, de verdad que amanecieran muy optimistas después de que el viernes estuvieron un poco en el terreno de la toma de utilidades que le dicen. El tipo de cambio ganaba, pero ahorita también se está ajustando, porque ya comienzan los analistas a ver a Joe Biden como un presidente menos predecible que Donald Trump, pero un poquito más inhospitalario. Así lo manejaba la prensa estadounidense el fin de semana, Julio. Ujú. Sí, 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 todo esto, pues cómo van cambiando las cosas tan rápido, Claudia, ya lo sabemos, pero no está de más constatarlo o mencionarlo. Las cosas han ido sucediendo con una rapidez enorme y este hecho de la vacuna con un 90% de efectividad, con los problemas pues de la temperatura tan baja que necesita para ser transportada y para ser movilizada, pero pues abre perspectivas, Claudia, de que podamos aspirar dentro de un corto plazo a tal vez recuperar un poco de la participación social en asuntos económicos, mayor productividad, mayor presencia, porque pues en el mundo entero las cosas económicas están complicadas, Claudia. Muy complicadas, Julio. Y esto que dices es muy interesante, de cómo se ven los indicadores financieros, y un poquito para que analizamos, para quienes analizamos cómo se mueven estas noticias sanitarias. Fíjate que, ¿qué es lo que tú dices? El petróleo, por ejemplo, estaba subiendo su cotización, porque se avisora que si se tiene en el primer trimestre una vacuna, pues se puede ir recuperando poco a poco el espacio público. Eso es muy interesante. O cómo las industrias de lujo pues han estado con adquisiciones, con fusiones, porque se está concentrando cada día más la riqueza. Qué triste que eso esté sucediendo. Y entonces Joe Biden representa pues a los demócratas. Sigue siendo un gobierno, pues aunque sea un gobierno en Estados Unidos que se autonombra demócrata, pues también con los mismos intereses y los poderes fácticos que han privado en Estados Unidos. Y volviendo al tema de la prensa estadounidense, decía este fin de semana, The New York Times y The Wall Street Journal decían que en Estados Unidos se le observa a Biden pues como el hombre que puede poner un poquito de presión en el tema de los impuestos. Y esto porque la economía de Estados Unidos trae presión en cuanto a déficit en cuenta corriente, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que tienes, lo que debes, y que entonces esta es una batalla que Trump estuvo retrasando todo el tiempo, ¿no? Porque a él no le gusta pagar impuestos y estaba protegiendo mucho a los grandes poderes económicos del pago de impuestos. Se revisaría el pago de impuestos en Estados Unidos, también se revisarían temas como los ambientales, que se dejaron fuera, y se revisarían temas comerciales. Todo esto es un desafío para México, porque México tendría también que cuidar con mucha cautela el tema
sanitario para poder cumplir en tiempo y forma los compromisos que tiene en el marco del TEMEC, Julio. Entonces, son asuntos que ocupan los dos ámbitos, el sanitario y el económico, pero que hoy los mercados pues están animados, por un lado, por el tema de la vacuna, pero también preocupados porque, insisto, Biden va a ser un presidente menos predecible, pero más incómodo para muchos sectores, Julio. Ujú. Y en la política nacional, Claudia, ¿cómo ves el impacto específicamente pues en Palacio Nacional en cuanto a la postura del presidente López Obrador? Hay quienes creen que el no reconocimiento inmediato de la victoria de Biden puede generar problemas entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Hay quienes creen que el propio Biden podrá poner un acento muy fuerte en la vigilancia del cumplimiento de los aspectos del Tratado de Comercio, del Tratado de Libre Comercio. En fin, ¿qué perspectivas, al menos en lo que es posible tenerlas a estas alturas, qué perspectivas ves en el caso de que se confirme, lo que bueno parece un hecho, pero lo que se confirme la presidencia de Joe Biden, Claudia? Pues mira, para México va a ser también un reto diplomático y que tendrá que apegarse desde Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, a demostrar que somos políticamente y técnicamente correctos en el cumplimiento de estos compromisos. Es cierto, el fin de semana muchos analistas pedían que se pronunciara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que lo felicitara y que tomara pues un lugar preponderante en las felicitaciones y en la validación. Pero también otros analistas que son expertos en política exterior de México y Estados Unidos recuerdan que este tipo de escarceos no han determinado la relación política entre México y Estados Unidos. ¿Qué sí la determina, Julio? El cumplimiento y las posiciones estrictas respecto a los acuerdos. Y tampoco los demócratas, bueno, pues hay que recordar muchos episodios que se han tenido en materia de pues el tema bilateral, el plan Mérida. Los demócratas tampoco han sido muy técnicos en el manejo de la relación con México. Creo que lo que nos resta después de que el presidente López Obrador pues tomó la decisión de no validar este presidente proyectado por la prensa estadounidense hasta que se tenga una decisión, bueno, pues lo que nos queda es cumplir en tiempo y forma los acuerdos, los convenios, mantener una buena relación con Estados Unidos desde la perspectiva más formal que simplemente pues validar un asunto que parece de política interna. Y creo que está ahí el desafío, pero para cumplir y hacer valer todo eso se necesita pues un control de la pandemia, se necesita lo que han estado pidiendo ya muchos analistas, que se revise un tema que traemos este fin de semana en la revista Proceso, bueno, que traen ellos, yo nada más colaboro, pero que me hicieron favor de permitir que publicara esto, de cómo sí se necesita en este momento que se preste dinero a las pymes, a las MIPYMES, porque hay 750,000 millones de pesos, Julio, que es el 3% del Producto Interno Bruto, que no se está ejerciendo porque los bancos le han venido pidiendo al Banco de México que libere garantías, como lo está haciendo la banca de desarrollo. Un tema, imagínate, 3% del PIB que se pudiera dar en créditos a las MIPYMES, Julio. Ujú. Bueno, pues Claudia, y en la revista Fortuna, ¿qué tenemos en estos días? ¿Qué artículo de opinión recomiendas? ¿Qué nota o reportaje tenemos en la revista Fortuna esta semana, Claudia? Muchas gracias siempre, Julio, por recordar a nuestra querida revista Fortuna, ya con 16 años en el mercado. Bueno, pues vamos a estar publicando entrevistas con analistas, como ya les había platicado la semana pasada, con analistas estadounidenses y calificadores de deuda, porque lo que viene después de que se
libera pues toda la incertidumbre. Esperemos que ya el 20 de enero pues tengamos un panorama mucho más claro, es qué va a suceder con las calificaciones de riesgo. Poco a poco se van quitando estos elementos coyunturales como son pues la incertidumbre respecto a las elecciones o la situación de que está fuera de control el tema del COVID con 10 millones de contagios en Estados Unidos, pero lo que sigue es cómo se regresa poco a poco al control de las grandes variables en Estados Unidos y en México, Julio. Muy bien, pues muchas gracias Claudia, seguiremos en contacto el próximo lunes y bueno, pues a leer tu trabajo en la revista Proceso, a leer la revista Fortuna y a escucharte también en programa de radio. ¿Cuándo se te puede escuchar, Claudia? Gracias, Julio. Los lunes y los miércoles estamos en un programa de radio que se llama Salud, Dinero y Amor todos los días, y ese es un programa más enfocado a cómo aplicas las finanzas al bienestar y a la situación pues económica actual, pero hasta desde la perspectiva de finanzas personales, Julio. Muy bien, pues salud, dinero y amor. Muy bien, Claudia, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Julio, un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.